Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de podcast de NTT Data México. Tengo un par de invitados especiales para conversar desde distintas perspectivas a propósito de temas de la comunidad LGBTIQA+, aprovechando el marco de este mes del orgullo y todas las actividades que estamos generando desde NTT Data México. Justamente invitamos a dos perfiles muy interesantes para tener una conversación. Me acompaña Frank Muñoz, director de Overseas en NTT Data México, y junto a él, así de este lado, tengo también a Ofelia Pastrana. Muy brevemente les cuento, Frank Muñoz es director de GDNT, una unidad de transformación interna de oficina, y también responsable de Overseas, una unidad de negocio de NTT Data México dedicada a tener el talento con el más alto grado de especialización tecnológica o de conocimiento de negocio que cada cliente requiere. Colombiano y radicado en México, ingeniero industrial por la Universidad de Antioquia, apasionado por la agilidad y transformación organizacional. De este lado tengo también a Ofelia. Ofelia integró la lista de las 100 mujeres de la BBC en 2018, es abiertamente mujer transgénero y entre otros méritos fue premiada por Grupo Mundo Ejecutivo como una de las 40 mujeres líderes de México. También es, según Business Insider, la mujer número 69 a nivel mundial con más influencia en la red social X, antes Twitter, en el tema de tecnología. Además fue listada por Forbes en el top 100 mujeres más poderosas de México y su trabajo como comediante stand-up ha sido destacado por Comedy Central. En temas académicos, Ofelia es licenciada en física y maestra en econometría. Hoy tendremos una excelente plática con una gran promotora de la cultura digital y de la adopción tecnológica como estilo de vida. Bienvenidos, Frank, bienvenida Ofelia. Un gusto tenerlos por aquí. Bueno, para empezar tenemos un primer bloque dedicado a hablar de la diversidad, de qué entendemos y de cómo podemos resignificarla. Entonces voy a arrancar contigo de este lado, Frank. Preguntarte, ¿qué estereotipos has enfrentado respecto a la diversidad? Dicho simple, desde tu perspectiva y en tu experiencia personal, ¿en qué suele pensar la gente cuando hablamos de temas de diversidad? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Pues bueno, en mi experiencia y en mi cotidianidad, siendo migrante, siendo un colombiano que visita México, lo he vivido desde muchas perspectivas. Sin embargo, cuando estaba en contextos laborales y empezamos a promover temas de diversidad, la gente tiende a decir, es que solamente en diversidad van a hablar de lo LGBT. Y hacen todo, hasta con la palabra show, hacen todo el show mediático para hablar de LGBT, pero y los neurodivergentes y las personas con ciertas limitaciones de discapacidad, de eso no se habla. Entonces, creo que un gran estereotipo es que vemos la diversidad solamente desde un contexto y que creo que hay que educar bastante, que la diversidad es mucho más amplia, desde la cultura, la región, la forma de hablar, lo que comemos, cómo vestimos, cómo nos conectamos. Entonces, creo que en esos estereotipos hay que trabajar todavía bastante. Hay que tomar en cuenta que diversidad justo puede ser una cantidad de cosas que procesamos como aquello que no es lo que se espera que sea parte de una norma. Dejando de lado que esas normas muchas veces son nomás propuestas por grupos de gente y ahí se quedan. Entonces se asume que si tú conoces a una persona, automáticamente es heterosexual, como la norma, ¿no? Entonces técnicamente lo que le haría diverso es que no sea una persona heterosexual. Así mira, si es muy probable que heterosexual no sea mayoría, estadísticamente hablando, depende del grupo donde estés, etc. Digo, nomás porque hay mucha gente bisexual por ahí que trae un devenir social heterosexual, por ejemplo, ¿no? Pero depende de dónde estés. El punto es que diversidad sería un poco esa consideración. Y dije académica porque técnicamente lo que estamos hablando todo este tiempo es una cosa que se llama la alteridad. Diversidad técnicamente también es un poco académicamente incorrecto, pero es una palabra que funciona muy bien para lo que queremos hablar. Gente que literal es diferente, pero el punto es que todo el mundo es diferente, porque está este cuento del aquí todos somos iguales. No. Nadie es igual a nadie. Es más, ni siquiera tú eres igual a tú de hace 10 años. Entonces al revés, todos somos diferentes. Todos somos iguales, no incluye mujeres, todas, ¿no? Entonces es un poquito la cultura del aceptar estas hermosas diferencias, porque esto es lo que nos forma. Si en el peor de los casos tú consigues a dos personas que sí son exactamente iguales, tienen experiencias de vida diferentes. Entonces, no hay igualdad, nomás en quiénes son y el analizar eso, lo que convive en los procesos de esas diferencias. Pues para mí un poquito es aceptar la realidad del universo, que el universo es diverso. Pero del otro lado también es eso, las diferencias y la diversidad.
Perfecto. Ahí también preguntarles, ¿cómo podríamos empezar a ampliar ese panorama para romper esta brecha? He escuchado también que justo se suele pensar en lo LGBT como un mundo muy pequeño, y es una conversación que tenemos ahí que empezar a profundizar, ¿no? Las categorías que mencionaba Frank, ¿qué pasa con esas otras diversidades de las que no se habla? O sea, ¿qué pasa con todas estas identidades que van más allá de lo LGBT? ¿Cómo podemos empezar a ampliar ese panorama? Bueno, lo primero también es procesar entonces quién se supone que es la mayoría, ¿no? Porque son una minoría y bueno, técnicamente México representa 1.6% de la población mundial. Todo México es minoría. ¿Por qué se habla de México en la OECD si es una cosa tan chiquita? Y entonces México de todos modos ni siquiera es el país más pequeño en el grupo latinoamericano. Y puedo seguir, pero la realidad es que más bien hay que sentar cabeza quién es la mayoría. ¿Quién es? No, pues bueno, gente hetero, pero no es cualquier persona hetero. Por lo general, los procesos de la gente de la mayoría son hombres blancos, cis hetero, neurotípicos, amatonormados, pudientes de ciertas universidades y de ciertos países. Eso es un nicho muy pequeño. Toda calidad de estadística. Entonces vas y miras y resulta que la supuesta mayoría es un grupo muy chiquito de gente que creó la leyenda de que toca ser así, y quien no lo es, con la mano en la cintura, debería de aspirar a ser así. Entonces vas y miras en las revistas, por ejemplo, la gran mayoría de las portadas son solo mujeres y hombres blancos. Pues es que evidentemente toda la gente que no es blanca aspira a ser blanca. Y en la moda igual, la inclusividad en la moda también se está empezando a ver. Ahorita todo con el tema del body positive y otras tendencias que acabo de leer hace poco, que se está construyendo mucho porque no llegó al impacto que se esperaba y la ha ido tergiversando. Pero con respecto a la pregunta, yo creo que para ampliar un poco más el panorama hay que trabajarlo mucho desde el núcleo, o sea, desde la familia, porque realmente no nos, como decía Ophelia en la charla de la mañana, no nos educan. No nos dicen no, pero tampoco nos dicen cómo sí, ni tampoco nos dicen cómo conectar con el otro, cómo respetar la diversidad del otro, cómo compartir con personas que tengan cierto grado de diversidad, de cualquiera de los contextos que hemos hablado. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho desde el núcleo y continuar con esa educación, no solamente decirle al niño, que hoy en día los niños son todavía las nuevas generaciones son más abiertos a entenderlo sin cuestionar, y a las personas con mayor rango de edad, que es donde estadísticamente tienen más tendencia a tener sesgos, pues educarlos también o invitarlos a crear una conciencia diferente. Creo que hay que trabajar mucho desde la parte de la educación. Ahí hay una parte importante. ¿Qué pasa con, primero, datos de estadísticas? Justo más temprano, para quienes están viendo el episodio en diferido, hemos tenido una charla también hoy en la mañana con Ofelia y han salido algunos datos, algunas estadísticas. Hablábamos también del porcentaje de qué tantas personas se asumen como dentro de lo LGBT en años anteriores y qué tantas personas lo hacen ahora. Claro. Podemos hacer un recap por ahí, pero justo preguntar a propósito de eso y también pensando en las nuevas generaciones, ¿a quién le corresponde como justo hacer este tema de educar? Si es un tema que corresponde solamente a las familias, si es un tema colectivo o si es un tema que tendríamos que estar viendo en distintos espacios, un poco pensando y aprovechando también las efemérides, Día del Padre, fechas familiares en junio en México en específico, en donde se habla también mucho de temas de diversidad y temas de la familia, ¿no? En las familias también suceden las discriminaciones. Por ahí junto a las estadísticas también marcan una tendencia en donde los hogares son uno de los principales lugares donde se generan las discriminaciones. Entonces, ¿hacia dónde podemos empezar a empujar esta parte de educar? ¿A quién le correspondería? ¿Y cómo está el tema de estadística? Y de hecho, la verdad es que es un poco a veces hasta tantito cansado, porque sí estás todo el día, ¿no?, justificando tu existencia. Hace nada fui a ver una obra de teatro que tenía que ver con temas de la diversidad y la vida queer. Y los primeros 10 minutos se lo dedican a dar estadísticas, algunas que ya comienzan a ser muy falsas y muy crecidas, y no más para hacer el punto de cómo cuando eres una persona LGBT te sabes estadísticas, números y tienes en tu mente gráficas e ideas. Nadie cis hetero anda por ahí pensando, sí, hay tantas personas cis hetero, ¿no? Claro, a nosotros nos toca llevarnos encima todo el peso de, yo por ejemplo soy una mujer trans, tengo que ser experta en
leyes, género, experta en historia, experta en genética, experta en una cantidad de temas que, perdón, yo estoy de física, pero aquí estoy frente a una audiencia explicándole a la gente el por qué existo, y te da un poco de ¿y por qué no? Y vas y miras, y para rematar, a veces son audiencias de personas adultas mayores que hay que decirles, oye, por favor, no discrimines, porque es un mensaje muy simple. No, como que es raro, pero ¿por qué estamos aquí? Porque hay gente que aboga en contra de esto. Nos enseña en las escuelas, en la primaria, nos enseña en la tele, en el cine, en la radio. Si lo piensas, detrás de todo eso, es en serio que en la empresa que se dedica a un tema de tecnología tenemos que capacitar a la gente. Sí, porque esto no se enseñó en ningún reskin, entonces ahora nos tocó aquí. Pero es porque queremos convivir. Entonces, donde sea que tengamos que tener una convivencia y un intercambio cultural, existe una necesidad también de educar gente, y de paso funciona en ambos sentidos. Hay mucha gente que está dentro de una diversidad que no tiene la más mínima idea de otra, y ya, y eso también hay que tener ojito, porque no porque tú seas una persona pansexual automáticamente eres experto en lesbiandades. No, siempre hay que aprender, pero en general, y yo creo que entonces funciona como en ambos sentidos. No creo que a la gente de la diversidad nos toque educar la bandita, pero es parte del compartir cultural. Correcto. Yo pienso que eso es una responsabilidad de multiplayers. O sea, como decía Ofelia, hay mucho vacío desde el núcleo familiar, como lo mencionaba yo ahora, pero creo que nos toca aprovechar los medios que hay, porque ahorita también estamos expuestos a muchas herramientas que antes no habían. Ahorita las redes sociales, los streaming, se atreven a generar más contenidos y más cosas que nos permiten llegar a diferentes personas para explicar los temas de la diversidad y que lo convivan y lo entiendan. De hecho, así salí del closet en mi caso. Bueno, salir es decirlo, porque mi mamá estoy seguro que ya lo intuía, pero cuando pasó todo el proceso de que dijera, sí, evidentemente mi hijo es homosexual, bla, 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 empezamos a ver una serie de televisión en la cual había una pareja homosexual que la retrataban muy diferente a casi todas las historias que había hasta ese momento, en las que siempre uno de los personajes moría de VIH o otra cosa. Siempre era trágica. Y mamá empezó a ver que había una dinámica y otra cosa que decía, puedo entender que mi hijo puede quizás vivir otra realidad diferente. Entonces, creo que también yo aprovecharía los medios, como decía Ofelia, de las empresas, que es nuestra responsabilidad también educar, pero también aprovecharnos de toda la tecnología y todo lo que hay ahorita en los contenidos para educar. Perfecto. Justo entrándole ahí a un poco temas más históricos, un poquito quizá más académicos para quienes no están empapados a propósito del contexto, me gustaría empezar a abordar un segundo bloque a propósito de por qué es importante celebrar la diversidad. Y para ello justo empezar por el tema de junio. Estamos en junio, que es nombrado siempre el mes del orgullo. Entonces me gustaría comentar un poco sobre este origen de la celebración del Pride. Entonces por ahí me gustaría empezar con Ofelia de este lado. Sí, pues a ver, el por qué se celebra en nuestra vida es porque mucha gente nos dice que no podemos ser felices. Entonces hay gente que está muy en contra de que sea un carnaval y dice, ¿por qué no es algo serio? Y yo bueno, primero que todo, ¿crees tú que eres la primera persona que le dice a alguien LGBT cómo ser? Segundo, ¿crees tú que eres la primera persona que le dice a esa persona que va a la marcha en pezonera, no te pongas pezonera, por favor? Y tercero, si toda la vida te dicen que no puedes ser, por supuesto que eso es lo que sales a hacer. Entonces el carnaval también es protesta, ser felices es protesta, y del otro lado la realidad del cuento es vivir es protesta, porque hay un tema ahí acerca de las estadísticas de quiénes somos. ¿Por qué no hay más gente de la generación boomer que es abiertamente LGBT? Es que sí había, pero no llegaron a esa edad. Entonces salir a la calle a gritar estoy viva es protesta. Creo que en torno a la celebración hay muchas posturas y no voy a entrar en esas posturas, pero creo que para mí es muy importante celebrarlo desde la convicción de cada persona, o sea, desde el respeto al contexto y a lo que quiere expresar cada persona, porque es que es nuestro momento, nuestro grito, nuestro momento de decir presente, te guste o no, estoy aquí y es momento de que me observes y que me veas.
Y entonces algunos dirán, no, yo tengo que ir es con un megáfono gritando mis derechos, muy válido también, muy respetable también, es parte de ese momento de decir, aquí estoy, pero creo que es importantísimo no dejar de pasar ese momento. Hay mucho conflicto también en porque se celebra específicamente en junio por los Estados Unidos, siendo que en México pasaron otros sucesos más importantes en otras fechas, pero para mí eso no es tan trascendental el hecho de cuándo se originó la necesidad de celebrarlo. Lo importante es no dejar de celebrarlo. Okay, muy bien. Justo a mí me parece importante anotar esta parte. Es un evento básicamente todo este mes que es básicamente pinta una raya entre la celebración y el activismo, ¿no? Que son como dos líneas que se mezclan en un evento que no tiene ninguna otra cosa, no solamente en México, sino a nivel global. Me parece muy, muy interesante. Y más allá de reconocer esta línea que está trazada por ambos caminos, saber cómo pueden las personas, independientemente de su identidad, orientación, de su sexualidad, participar de esto. Si tenemos una responsabilidad, todas las personas, para sumar dentro de estas líneas, dentro de la celebración o del reconocimiento y dentro del activismo. ¿Qué piensan ahí al respecto? Pues yo diría que lo primero es nomás sentar cabeza de que no es una marcha polarizante. Yo no sé de dónde sacó la gente que está en contra de nuestros derechos a que esto es una cosa de partido. Se llaman derechos humanos. O sea, están diciendo que en su partido no son seres humanos, o cómo funciona esa cosa, ¿no? O sea, nadie LGBT está en su partido, ese tipo de pensares, ¿no? Pero del otro lado, hay gente que dice, bueno, ¿y para cuándo la marcha hetero? Y yo si eres hetero, puedes ir a la marcha LGBT. Voy a dejar unos ejemplos un poco estrafalarios de situaciones hetero en la marcha de gente LGBT. Un hombre trans y una mujer trans. Eso es hetero. Un hombre bisexual y una mujer pansexual. Eso es hetero. Una mamá de un niño gay puede ser una mamá hetero. Y detrás de eso, la verdad es que por eso es que es la marcha de la diversidad. De hecho, no es una marcha. Son como 46 marchas que todas decidimos salir al mismo tiempo. La marcha por mí, es la marcha L, la marcha G, la B, la T y luego la marcha LG, la marcha LT, la marcha de todas las combinatorias que se te ocurren de todas las letras. Y encima de eso, de toda la gente que es aliada con este esfuerzo. Realmente es la marcha de la diversidad confrontando a la gente excluyente antiderechos. En últimas es nuestra celebración, pero pues también por supuesto que es algo que le incluye a muchas personas que insisten que esto es de allá. Cuando así miras y la verdad es que, a ver, si la estadística es que entre 10 o 20% del país es abiertamente LGBT, quiere decir que en México estamos hablando de una población abiertamente LGBT de como casi 20 millones de personas. Eso es Chile. Pero súmale a eso que el círculo de influencia de ese 10-20%, digamos que tiene un círculo de influencia de 1. Cada persona LGBT conoce a una persona que le apoya. Puede ser su mamá, puede ser su mejor amigo. Y es una persona que no es. Por consecuencia, estadísticamente hablando, no existe una persona en el país que no conozca a una persona abiertamente LGBT o que no tenga a alguien así cerca. Y entonces ahí es que te percatas de lo grande que es. Y como para que digan, esa marcha por allá de los... No, eso te incluye a ti. Y yo creería que esa es la primera como esquina de responsabilidad, que no se vea como la cosa rara de los LGBT, sino más bien la marcha de la gente que está... pues en contra del odio, ¿sabes? Y de la exclusión y de estas cosas que luego digo, es que esto te toca a ti también, aunque tú creas que no. Te invito. Yo siempre digo, voy a iniciar el programa, adopta un buga. Que alguien vaya con alguien hacia la marcha. Sí, Frank, es una buena campaña. Por ahí preguntarte, Frank, ¿por qué sigue siendo importante aprovechar este mes y esta fecha en específico para celebrar la diversidad? Te voy a responder, pero me voy a ir un paso atrás. Desde mi convicción, iba a decir una mala palabra, ya no lo voy a decir. Me genera cierta incomodidad que las empresas hagan todo en este mes y luego seamos invisibles. Eso me recontra, no voy a decir la palabra. Y todas. El 1 de junio cambian el logo con la bandera, todos hacen su rainbow washing y somos la más LGBT. Entonces, más que criticarlo, me gustaría es crear conciencia de que
estamos visibles todo el tiempo y que hay que trabajar es por lo mismo, por nuestros derechos, por nuestra autenticidad, por nuestros espacios todo el tiempo. Y que podamos tener conversaciones como esta, que ahorita estamos hablando nosotros tres y tenemos a unos compañeros viéndonos, pero que la podamos poder tener en cualquier contexto y en cualquier mes. O sea, que Navigate no sea solamente en junio, que Navigate sea todo el año y que podamos hablarlo tranquilamente en una comida, en una reunión, en un espacio con el equipo y que lo podamos vivir. O sea, creo que es importante celebrarlo y profundizar este mes porque aprovechamos la ola y cómo nos vamos a sacar atrás. O sea, tampoco es aprovechar este momento, pero que no se quede en este momento, porque no hay nada más falso en una organización que hagamos todo el mes de junio actividades como en marzo con la mujer y luego no hay ninguna cosa, no hay nada que trascienda, no hay nada que podamos de ahí sacar algo para el beneficio de la comunidad. Sí, además es muy real, o sea, justo pasas en algunos casos, por ejemplo, en las artes independientes, yo, Ophelia, enero, febrero, marzo, abril, literal sin poder pagar la renta. Junio aparecen tantas marcas que no hay fechas. Y entonces luego les dices, oye, no puedo hacer esto en julio 2. Uy, no, ya no tengo budget. No, lo siento. Tiene que ser en junio, en esa semana, ese día en Pride. Y da un poquito de y es como esa como cultura del claro, es que estamos aquí por ahora. Dejando eso de lado, yo soy fiel creyente que es mejor tener medias representaciones que ninguna, no, o sea, mejor tener este desorden a que no hagan nada. Pero aún así, sí es verdad que llega julio y mágicamente ya nadie es gay. No sé si vieron que la FIFA cambió su logo en Facebook y recibió tanto bullying que lo cambió a los siguientes días. Claro, sí. No lo, o sea, dijeron, muchos dijeron, no, vamos a dejar de seguirlo, no sé qué, los típicos comentarios que siempre vemos en redes sociales y lo cambiaron. No resistieron la presión. La funa está presente todo el tiempo. Pero es raro, no sé. Una cosa por ahí, justo a propósito de empezar a normalizar esto, más temprano teníamos alguna charla, ya decía, justo con Ofelia, y uno de los comentarios importantes y que me parece bien relevante de rescatar, alguien decía por ahí, me pasa mucho que cuando la gente se entera que soy zurdo, me dicen, eres zurdo, no me había dado cuenta. Se acabó la conversación. Que en algún momento pueda llegar a, eres gay, no me había dado cuenta. Claro. Esa sería como una buena meta para empezar a normalizar algunas cosas, ¿no? Sí. No va a acabar de suceder. O sea, a ver, sí, es lo que queremos. Queremos que se hable, se diga, se mencione, tanto como ser una persona zurda o colombiana o estudiada o en línea, ¿sabes? O sea, son de esas cosas que sí es parte de nuestra identidad, sí son nuestras historias de vida, en vez del ¿para qué lo dices? ¿No? Entonces sí nos forma y sí nos hace, pero en últimas el problema ahí es lo que no nos preguntamos mucho, es el por qué le molesta tanto a algunas personas, ¿sabes? O sea, somos quienes somos, ¿no? Tú andas por la vida muy normal y de repente alguien así se ahoga, ¿no? Y se rasca y no entiendo, y es que no sé cómo hacer, y millones de veces como de, ok, calma, todo bien en casa, ¿sabes? Yo he recibido muchos comentarios pasivo-agresivos porque me dicen, ay, pero es que eres gay, es que no se te nota. Entonces, como si no se nota, puedo convivir contigo. Pero si te sale todas las plumas y haces otra cosa que le llegue a incomodar al otro, ahí sí dicen, es que sí, siempre sí era foto. Entonces, yo sí topo tóxico la cultura de sin etiquetas. Hay que quitar la discriminación, pero yo debería poder decir sin ningún problema, sí, soy una mujer lesbiana. Qué chido, qué cool, cuenta, ¿sabes? Pero hay gente que se ahoga mucho en eso, pero vas y rascas y por qué, no porque, o sea, sí, hay gente que es odiante, eso me queda claro, pero hay una cantidad de gente que simplemente está más viendo a su primer alienígena. Sí. Hay gente, eso es otra cosa, ¿no? Justo gente desinformada. Si preguntas a cualquier persona, nadie te va a decir, claro, soy una persona antiderechos abiertamente. Entonces, más bien hay que empezar como a tratar con esa línea, justo entre tejer como el reconocimiento y un poquito lo que decía Frank hace un rato, empezar también a educar y justamente hacerlo de formas muy sutiles, ¿no? Empezar a romper con esta confrontación que de pronto puede significar el llevar los temas abiertamente y justo trazar de formas muy finas. Entonces, para el siguiente bloque estaríamos comentando sobre eso. Para este siguiente bloque hablaremos un poco sobre la tecnología, la diversidad y el trabajo.
empezar por un tema que me parece bien relevante a propósito de la oficina de NTT Data México, donde tenemos los llamados principios de liderazgo: curiosidad, compromiso y colaboración. A propósito de esto, pues justamente en NTT Data contemplamos y construimos a partir de la curiosidad como un eje bien importante dentro de todo lo que hacemos como compañía y también como personas. Por ahí preguntaría, Frank, ¿cómo podemos impulsar a que esta curiosidad sea un puente de construcción para aquellas personas que no están acostumbradas a posicionarse frente a estos temas? Pues yo creo que con nuestros espacios es un gran principio, con la charla como las que hemos tenido durante todos estos eventos del Pride, también es un buen momento, porque invitan a empezar a despejar las dudas, a resolver interrogantes. Quizás no lo resuelven de base porque hay muchos pensamientos arraigados para muchas personas y de construirlos implica quizás releer la Biblia y entender otros contextos. Entonces creo que es valioso e importante que así como cuando sale una nueva tecnología, que ahorita que estamos en el boom de la inteligencia artificial, pues también tengan la curiosidad para indagar y percibir también qué es todo esto de la diversidad, por qué es relevante, por qué es importante y por qué no verlo como solo una situación del otro, sino que también es una situación que puede ser familiar, porque en la mayoría de las casas y familias debe haber cualquier contexto de diversidad. Entonces, creo que es un valor que debemos poner en práctica no solamente desde lo laboral, sino también desde lo personal, porque nos enriquece y si estamos metidos en el mundo de la tecnología, sabemos que no nos podemos quedar con la programación de COBOL o AS400 que sabíamos hace muchos años y que ya hoy en día estamos trabajando con otro tipo de tecnologías. Así como evolucionamos en el conocimiento técnico, pues también hay que evolucionar en nosotros formas de pensar y de abrazar la diversidad. Entonces creo que estos espacios hay que aprovecharlos. Invitaría a revivir nuestro comité de diversidad e inclusión para que la gente entienda que hay un canal donde se pueden comunicar, conectar, preguntar, indagar. Estoy seguro que allá en nuestros colaboradores hay alguien sufriendo porque está descubriendo que uno de sus hijos es LGBT y no sabe cómo tratarlo, no sabe cómo hablarle y qué bueno que esas personas puedan vernos a nosotros también como una ayuda. Entonces creo que todo eso hace parte del ejercicio que podríamos empezar a trabajar. Claro que sí, justo lo que decía Ofelia hace un rato, ¿no? No se trata solamente de cómo tú vives estas diversidades, sino cómo las viven las personas a las que estás, justamente con las que estás compartiendo y conviviendo en el día a día. ¿Algo ahí que podamos agregar? Entre la diversidad y tecnología, voy a nerdear. Entonces, hablemos 2 segundos acerca de dónde se encuentran la diversidad y la tecnología, porque dirías tú, bueno, es donde trabajo y somos personas diversas. Sí. Pero hablemos 2 segundos acerca de qué es la tecnología. Hay una propuesta hermosa presentada por un personaje que se llama Kevin Kelly, quien luego fue a fundar una revista hermosa que se llama Wired, que si ustedes siguen la tecnología hace rato, capaz sí conocen. Pero Kevin tiene un libro hermoso que se llama ¿Qué quiere la tecnología? Y habla acerca de qué es. Porque bien que puedes decir, sí, son dispositivos, pero luego la tecnología de la cocina, o como le dice Kevin, el estómago externo, nos cambia. Como seres, somos este tipo de seres que podemos disponer de mucho tiempo libre porque tenemos tecnología de cocina. Esto nos cambia de nuestros modos de vida, porque para muchos animales apenas comen, automáticamente tienen que instintivamente ir a buscar el próximo trozo de comida y les va a tomar todo el día, nomás cubrir sus necesidades calóricas. Por consecuencia, como seres nos desarrollamos con cuerpos diferentes porque podemos en 1 hora cubrir todo un día de necesidad calórica porque cocinamos. Y entonces nuestros cuerpos son diferentes. Es que a mí lo que propone es que de muchos modos la tecnología somos nosotros. Y habla mucho de cómo los seres también somos una forma de esa tecnología, hechos por y para la tecnología. Suena raro porque en el otro sentido también hace lógica. Por ejemplo, ChatGPT. Les dejo la pregunta. ¿Ustean o tutean a ChatGPT? ¿Piensan que ChatGPT es una persona mayor o menor? ¿Le dan las gracias o no? ¿Hablan bonito o no? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Es una persona no binaria? Que sería muy irónico porque es una computadora no binaria. Y entonces podemos tener conversaciones muy profundas acerca de eso, al lado de la tecnología, pero al lado de los seres humanos también hay que entender que de muchos modos somos tecnología. Nacemos y en 2 segundos ya nos estamos modificando el cuerpo. Usamos ropa, que eso es un invento de la tecnología. Tenemos lentes. O sea, es que a mí luego me dicen es que ustedes, personas trans, cambian el orden natural de tú te pusiste brackets. Tú también ya te interveniste el cuerpo.
Y entonces dentro de esas pláticas nos percatamos que los seres humanos también somos parte de la tecnología. Y de la tecnología podemos aprender mucho porque la necesidad de la tecnología, tanto por mercado como por naturaleza, es siempre estarse mejorando, cambiando, ajustando y evolucionando. A veces no siempre para bien, pero está cambiando siempre. Entonces hay que entender que la tecnología también maneja diversidades. Un poco aprovechando y conectando con lo que mencionaba Frank, hay que mantener bien actualizado el software, ¿no? Como reeducando constantemente, manteniendo información, justamente releyendo y aprovechando un montón de recursos que creo que hay un montón por todos lados. Entonces, bien, por ahí justo también para profundizar un poquito más, preguntar desde tu expertise, Sofe, ¿qué están haciendo las empresas en materia laboral? Y específicamente me gustaría saber más sobre el sector tecnológico para romper algunas barreras en cuanto a temas de diversidad e inclusión. Claro. Bueno, evidentemente todos los esfuerzos de inclusión son un hecho en muchos lugares. Hay quien los molesta. Por eso hay tantos comentarios de contratan a mujeres solo por ser mujeres. Y yo he escuchado gente también decir cosas como, pues ahora lo de moda es ser gay para que nunca te despidan, ¿no? Y es un poco de... Yo creo que es al revés, ¿eh? O sea, sal del closet a ver cuánto tiempo... Sí, de hecho me cuesta mucho. Esto cada vez se pone mejor, pero la tasa de desempleo trans es del 90%. Por lo general, casi nadie contrata a alguien que ya transicionó. Las personas trans en los ámbitos laborales, por lo general, o sea, ojalá esto cambie y mejore, pero las personas trans, si conocen alguna de paso que están en el ámbito laboral, es porque las dejaron quedarse en su trabajo luego de transicionar. Pero que llegue una mujer trans a un trabajo a pedir, ¿no? Y hablar con alguien en recursos humanos. Entonces vas y miras y pues sí, cada vez nos topamos con más personas en el ámbito laboral que son personas abiertamente LGBT. Del otro lado también, pues evidentemente hay mucha más integración de las necesidades de las diversidades varias en los sistemas internos, porque está ahí una plática muy compleja y acerca de cómo el sistema no deja. A mí me pasa que a veces de repente abro apps y me dicen, yo sé que estamos en el 2024, pero tenemos que preguntar, ¿eres hombre o mujer? Y entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Es como de, imagínate que eso fuera aquí en la oficina, ¿no? Yo que sé, estamos en el 2024, pero te tengo que avisar, las mujeres no pueden entrar a los baños. No, es como de, ¿no? ¿Para qué lo dicen? Y vas y miras y el por qué está eso en el sistema originalmente, ¿no? Yo me pregunto mucho el por qué les importa tanto el marcador de género en tantos formularios de registro, proceso, altas, de verdad. Bien que puede ser la estadística. Sí, tantas mujeres trabajan acá, pero por ejemplo, no sé, fui a abrir mi servicio, fui a conectar mi servicio de electricidad en un departamento nuevo al que me mudé hace poco y me preguntaron por mi sexo género. En este momento, ¿qué va a pasar? ¿Me van a mandar luz rosada o para qué necesitan saber exactamente quién soy? Yo prefiero que lo sepan, ¿no? Pero la verdad es que luego preguntan y no lo ocupan. Muchas veces te preguntan el dato, haces login a la plataforma y bienvenido, Ofelia. O te llegan los mails también, ¿no? Eso es una historia totalmente real. Una vez me llegó un mail, bienvenido, Ofelia, en una empresa de tecnología de altísimo renombre, Fortune 500. Y les escribo diciéndoles, oigan, no me discriminen, ¿no? O sea, respeten mi identidad, no pasa nada, nomás les aviso. Perdón, Ofelia. Historia totalmente real. Me dicen, es que nunca habíamos trabajado con mujeres. Y yo tienes 5,000 empleados nomás en México. Me estás diciendo, ¿no? Eso pasa. Así que, ¿qué están haciendo muchas empresas? Pues evidentemente hay mucha más inclusión, sí, más personas abiertamente LGBT. La verdad es que somos muy pocas personas, o sea, muy pocas. Hay tanta plática acerca de las mujeres trans, tantas opiniones y demás. Y yo diría, alcen la mano. ¿Quién conoce a alguien trans que trabaje en una empresa? Y si las conocen, es alguien que ven recurrentemente, ¿no? Es más, gente abiertamente LGBT, lesbianas. A duras penas pueden nombrar a mujeres que estén en alguna posición C-level, ¿no? Es que luego diversidad es hombre blanco, hombre blanco, hombre blanco, hombre blanco. Ese es el organigrama, ¿no? Hombre blanco, una mujer, hombre blanco y abajo el zoológico, ¿no? Y es un poco, entonces yo creo que hay demasiada opinión a lo poquito que está pasando para que exista toda esa opinión.
es raro, pero ¿qué están haciendo? De todo. O sea, sí hay muchos esfuerzos, no más que la verdad es que todavía pasamos de 0 a 1 y hay gente que se escandalizó porque se duplicó o algo así. Exacto. Bien. Por ahí justo, al menos contar ahí pequeño comercial, en NTT Data México hay distintas iniciativas que año tras año justo se van actualizando, van fortaleciéndose no solamente de forma local, sino regional. Entonces hay algunos esfuerzos que se están empezando a implementar desde este lado. Frank, te preguntaría justamente para cerrar con este bloque, ¿cuál es tu expectativa o tu esperanza para la comunidad LGBT dentro del ámbito laboral? ¿Qué te gustaría ver más allá adelante? Uy, tantas cosas. Primero, respeto. O sea, que haya... pero un respeto genuino, porque yo he recibido comentarios de muy feos en este contexto laboral, en ambientes informales, pero para mí si es un evento de la compañía, para mí sigue siendo un evento de la compañía, si sea una fiesta. Entonces yo creo que el tema del respeto, porque si yo que soy abiertamente gay y que tengo varias capas ya de blindaje para no ser tan vulnerable, ¿qué será de otra persona que se va a querer exponer y va a querer decirlo? ¿Cómo lo van a discriminar y tratar? Entonces yo creo que hay que trabajar bastante en el respeto, y no solamente por el rango, que pasa mucho en las compañías de tecnología, que dependiendo de la jerarquía te tratan. Dependiendo de la jerarquía te dicen si te pueden llevar el café o no, o si puedes tener derecho a tener agua o no, o meterte en una sala privada o no, o que hayas reservado una sala y si no eres un director, te la quita un director porque él es director y tiene derecho a la sala. Entonces creo que así como pasan ese tipo de cosas, creo que hay que trabajar mucho el tema del respeto, que la gente se sienta en ambientes seguros. Entonces creo que generar la seguridad también es parte del ejercicio del proceso que tenemos que hacer, porque si por un lado sienten que no hay respeto, pero por otro lado sienten que no hay seguridad, y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, pues la gente no va a expresarse libremente ni va a decir sí, claro, etcétera. O sea, yo conozco, y no lo voy a señalar, varias personas LGBT dentro de la oficina que yo esperaba verlos en el evento de hoy y no fueron, porque no quieren ser señalados, no quieren pensar que porque fueron al evento entonces ya van a tener una etiqueta. Claro, y de paso nomás dejo en claro que no es culpa de esas personas de la diversidad, sino del ambiente que se crea alrededor de, para que por su propia seguridad prefieran no estar. No está. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias Ofelia, muchísimas gracias Frank, qué gusto tenerles por acá, pues muchas gracias también a ustedes.